Obrigada, Sr. Steve. Dando continuidade, então, a gente vai chamar, para falar sobre o contexto do racismo religioso em Cuba, a gente vai chamar o Funchi Hernandes. Randemar Funchi Hernandes, ele é babalaô, xamã e defensor dos direitos humanos. Muito obrigada, Funchi. Acheo. Como Nicolo, tu mono. Mientras que la tecnología organice, pues no podemos empezar un evento o una ceremonia sin honrar el agua. Entonces yo voy a honrar el agua porque tenemos 75% de agua en nuestro cuerpo, según la ciencia. Lo interesante también que vamos a honrar que este año se cumplieron 30 años de genocidio también de Ruanda, que por ese fanatismo que aunque fue étnico, tenemos que evitar que suceda en las Américas, como mencionaron nuestros hermanos. Será prohibido, pero lo voy a hacer. Quiero comenzar diciendo, bajo mi responsabilidad y bajo mi esto de tecnología es un dolor de cabeza. Perdão, gente, como a gente está realmente focando em dar esse diálogo para a diáspora, a gente está tendo essa dificuldade com tradução. Sim. Mas a ideia é que todos consigam se entender, apesar de línguas diferentes. Obrigada. Primero quiero agradecerle a ustedes, a la comisión que organizó este evento, por permitirnos y darnos la oportunidad de discutir, analizar, reflexionar sobre el tema de religiones de matrices africanas. Por tanto, es un mito, y como es un mito, deberían aplaudirse ustedes mismos a nosotros mismos, porque es un mito. Lo segundo es que bajo mi responsabilidad y basado a un estudio riguroso e investigativo, digo, en Cuba actualmente no hay persecución religiosa. En Cuba lo que hay es un racismo y una discriminación que es muy diferente a la persecución religiosa. Quiere decir que en Cuba, desde que Villegas y todo el que llega va a verse con el babalao, va a verse con el espiritista, como quiera que sea, pero sí hay un racismo y una discriminación que arrasa con nuestra gente. En septiembre del 2023 terminé un informe para el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos titulado Obstáculos que enfrentan los líderes y miembros de las religiones afrocubanas en Cuba. Este informe es el resultado de mis investigaciones como babalawo y practicante de Ifá, espiritualidad de origen africano Yoruba. A razón de mi trabajo, tuve información sobre un creciente número de casos de estigmatización, discriminación, violencia y otras formas de trato injusto contra practicantes y miembros de religiones de ascendencia africana. Existe diversidad en las cosmologías, los sistemas de creencia y las prácticas de las religiones africanas son conocidos en todo el continente americano. En algunos casos, dichas religiones se mezclaron con otras religiones y prácticas, y sabemos que la historia y la situación social y política de cada país influyen en la forma en que pueda practicarse los cultos en cada uno de ellos. En este informe me propongo ofrecer una historia preliminar, un análisis y recomendaciones sobre los obstáculos a los que se enfrentan los practicantes y miembros de las religiones africanas en Cuba. El documento, que consta con 30 páginas, lo elaboré con extensas entrevistas con practicantes, miembros y expertos en el tema, en un documento preliminar en el sentido de que hay que continuar profundizando en el tema. Referido al caso cubano,
resumo la situación de la siguiente manera. A pesar de ciertas modificaciones legales y constitucionales, los creyentes de religiones con antecedentes africanos aún no tienen el espacio que anhelan y merecen tener en la sociedad cubana. Los problemas actuales a los que se enfrentan son múltiples. Sin embargo, existe la necesidad de profundizar en la comprensión y el análisis de estas cuestiones. Todavía algunos de los problemas que enfrentan los religiosos impactan con las garantías jurídicas establecidas por la ley. Pese que la Constitución cubana establece en su capítulo sobre igualdad la no discriminación por creencias religiosas, en la práctica esto no se cumple. No prestar atención al problema convierte al ciudadano religioso en víctima social y a la administración del Estado en victimario. La religiosidad sincrética, que incluye la forma popular conocida como santería y las otras religiones afrocubanas, son parte fundamental de la cultura cubana. Cientos de miles de cubanos se consideran santeros. Existen muchos grupos religiosos en todo el país como Abacua, Yoruba, Regla Conga, Regla Osha, Regla Rara o Regla Aradá y el culto Yebé. Aunque estas prácticas se aceptan en sentido general como parte de la cultura cubana e incluso se comercializan para los turistas, vemos que los afrodescendientes y los miembros de la población LGBTI+ de estas religiones sufren discriminación y estigmatización y reciben un trato desigual en muchas circunstancias. Aunque las creencias no se demonizan como antes de la Revolución Cubana, los practicantes y los miembros no reciben un trato igualitario. Aquí es importante que se remitan, por supuesto, al informe para que vean los ejemplos. En el informe se incluyen además varias recomendaciones, de las cuales en el día de hoy me gustaría destacar 3. Número 1. Los datos sobre las familias religiosas son necesarios y deben consolidarse. Número 2. Los lugares de culto deben estar debidamente identificados y legalmente oficiales. Número 3. Las organizaciones de base y las redes de voluntarios, junto con las ONG asociadas, deberían desarrollar mecanismos que permitan la entrega efectiva de ayuda humanitaria. Tal esfuerzo debe incluir un cuidadoso sistema de contabilidad que rastree adecuadamente donde hay necesidad y supervise para garantizar que los bienes se distribuyan adecuadamente. Es importante resaltar que la discriminación contra estas creencias no solo se da en Cuba. A razón de esta investigación, conocimos de las malas actuaciones en varios países latinoamericanos, como se expone en el evento en el día de hoy. La estigmatización de los afrodescendientes va de la mano de la discriminación y existe una desinformación que rodea a estas prácticas. De manera deliberada se mezcla el racismo con el odio hacia estas religiones por su origen en África, y por estas religiones se ven como un cuestionamiento al poder político. Además, se malinterpreta como no civilizada. Hay gobiernos que por silencio o acompañamiento son cómplices de estigmatizar estas religiones o espiritualidades de matrices africanas, como sucede actualmente en República Dominicana con la represión, maltrato, incluso hasta asesinato, simplemente por la práctica o la celebración del Gagá. Al darse la complicidad de los gobiernos, esto provoca el aumento de falta de educación y conciencia de estas tradiciones. En este contexto, mis recomendaciones al Sistema Universal de Derechos Humanos y sus Estados miembros serían: número 1, crear un grupo de expertos independientes donde no solamente existan intelectuales o investigadores,
sino personas practicantes de religiones africanas con un reconocimiento dentro y fuera de su comunidad. Número 2. Este grupo debería hacer un informe que identifique las tendencias comunes, tipos de violaciones, buenas y malas prácticas, de cómo manejar el tema y recomendaciones a los estados sobre acciones que puedan tomar para combatir la intolerancia, concientizar y elevar el respeto a estas religiones de matrices africanas. También debería incluir sugerencias de cómo el sistema de Naciones Unidas puede abordar este tema. Número 3. Visibilizar la situación de racismo religioso o de matriz africana a través de pronunciamientos y el seguimiento por parte de los procedimientos especiales de Naciones Unidas. Y número 4, considerar el tema de racismo religioso en las evaluaciones que realizan los órganos de los tratados de las Naciones Unidas a los estados, especialmente el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Muchas gracias. Muito obrigada, Funchi. Dando continuidade exatamente nessa linha de recomendações para o Sistema Universal